Recuerda que si quieres estar atento a cualquier trabajo que pueda ir subiendo en mi canal, aparte de darle al botón de suscribirse, tienes que darle clic a la campanita y activar todas las notificaciones. Muchas gracias. –1945. Juicio de Bergen-Belsen, donde los acusados se enfrentaban cargos por crímenes acontecidos en la guerra, sumados también a otros crímenes contra la humanidad que se cometieron en 2 campos de concentración alemanes, donde se juzgó a las personas por participación directa en torturas y asesinatos en masa contra los prisioneros. En el acta de este juicio se recoge lo siguiente: ha sido descrita como la peor mujer de todo el campo. No había crueldad que no tuviese relación con ella. Participaba regularmente en las elecciones para la cámara de gas, torturando a discreción. En Belsen continuó con el mismo comportamiento igualmente público. Su especialidad era lanzar perros contra seres humanos indefensos. Declaraciones que corresponden a Irma Gries, supervisora de los campos de concentración nazis en Auschwitz, Bergen y Ravensbrück, donde martirizó a cientos de sus reclusas hasta causarles la pérdida de la vida. De forma irónica, su apodo fue el Ángel de Auschwitz. Durante la celebración del juicio de Bergen-Belsen, Irma mostraba una actitud que variaba desde el desprecio hasta la indiferencia. Se estaban presentando decenas de testimonios que confirmaban la perversión y el sadismo que ella tenía, provocando en Irma una apatía muy profunda. El 13 de diciembre de 1945 fue condenada y ejecutada en la horca por parte de los aliados. Cabe destacar que en ese momento ella tenía solo 22 años de edad. En Brechen, Alemania, nacía el 7 de octubre de 1923 en una familia desestructurada Irma Ilse Ida Gries. Alfred Gries, su padre, era un lechero disidente del partido nazi que había enviudado después de que su mujer se quitase la vida en el año 1936. 2 años después de este hecho, Irma dejó los estudios ya que no sentía motivación por casi nada a sus cortísimos 15 años de edad. Solamente sentía atracción y hasta una especie de fanatismo por la Bundeswehrmadel, Liga de Muchachas Alemanas, cosa que su padre no aprobaba. Mientras terminaba de decidirse si ingresar y empezar su carrera como guardiana nazi, fue alternando entre trabajos en una granja, en una lechería y hasta probó graduarse sin éxito en un hospital como enfermera. En su último trabajo antes de alistarse, fue donde el doctor Karl Hebdart, acusado de realizar experimentos en humanos a los prisioneros, terminó de animarla para hacerlo, ya que ella se encontraba trabajando en una clínica de Hohenlichen como limpiadora. Irma Gries supo aprovechar muy bien uno de los mayores rasgos que tenía: su belleza física. Era excepcional, rubia, ojos claros y muy dulce aparentemente. Todo esto escondía una personalidad sombría, oscura y tétrica que hacía que cualquiera se alejase de ella si conseguía conocerla lo suficiente. Había mucha gente que la admiraba incluso. Se pasaba horas y horas delante del espejo y estrenaba ropa nueva de forma constante, la cual tejía y cosía su propia modista personal. Llegó a tener los armarios llenos de vestidos que provenían de las casas más importantes de Praga, Ámsterdam, Bucarest, Viena y París. Era tanta la atención que generaba que, según un superviviente de Kalocsa, hubo una mujer bellísima llamada Gries que iba en bici. Miles y miles de personas permanecieron allí arrodilladas en un calor sofocante, y ella se deleitaba mirándonos. Absolutamente nada se interpuso en el camino entre Irma y su futuro en las SS, ni ser madre ni formar una familia. De hecho, una vez quedó embarazada y ordenó a otra confinada, una antigua doctora húngara, que le practicase un aborto. Dicha doctora le tenía tanto miedo a Irma que la ayudó sin pensarlo. Toda esta frialdad que se notaba en ella fue el motivo por el que en marzo del año 1942, y con solo 18 años de edad, Irma Gries logró entrar como voluntaria en el campo de Ravensbrück. Allí comenzaba su entrenamiento. Su primera tarea fue como administrativa en la oficina del trabajo del Tercer Reich,
cosa que enfureció a su padre, provocando que éste la echase de casa cuando la vio aparecer con el uniforme de las SS durante un permiso. La chica estaba sufriendo una transformación bastante significativa. Por esto, Ravensbrück, con una capacidad de 20.000 prisioneras, se convirtió en su nuevo hogar. Allí, empezó a familiarizarse con las labores que se practicaban dentro del recinto. Allí se formaba todo tipo de personal femenino, cerca de 3.500 mujeres que después pasaban a supervisar otros campos. De aquí salieron las sádicas Ilse Koch, Hildegard Neumann, Dorothea Binks o Maria Mandel. Tras un largo periodo de aprendizaje en Ravensbrück, fue trasladada a Auschwitz en marzo de 1943, siendo asignada al Konzentrationslager de Birkenau, donde de primeras realizó labores simples como el control de provisiones, de correo y de la Straßenbaukommando, el comando que se encargaba de la unidad de carreteras. Sin haber cumplido aún los 20, su ascenso seguía siendo, y valga la redundancia, muy ascendente. En otoño del mismo año, fue nombrada SS Oberaufseherin, supervisora, con un sueldo de 54 marcos al mes, lo que a día de hoy equivale a unos 28 euros. Era en ese momento la segunda mujer con un rango más alto en el campamento después de Maria Mandel, lo que suponía estar al cargo de 30.000 reclusas de origen judío, en su mayoría de ascendencia polaca y húngara. Las nuevas funciones atribuidas a su nuevo cargo incluían el control directo de las presas y la selección de las condenadas a la cámara de gas. Irma, aún así, durante su juicio siempre negó este hecho, afirmando que solo tuvo noticias de las ejecuciones en masa por boca de las propias presas. Los prisioneros tenían que formar de a 5. Era mi deber que lo hicieran así. Entonces venía el doctor Mengele y hacía la selección, declaró durante el juicio de Bergen-Belsen. A su vez se iban acumulando los múltiples testimonios de las supervivientes, que descubrían con todo lujo de detalles las barbaridades realizadas por quien llamaban el ángel de Auschwitz. Este ángel, según contaron los supervivientes, se daba paseos por los pabellones con su impecable uniforme, su pelo rubio peinado milimétricamente, unas pesadas botas altas, un látigo y una pistola. Durante ese paseo, era acompañada siempre por sus perros, a los cuales mantenía furiosos y hambrientos en todo momento para utilizarlos a su gusto. Una de sus diversiones era lanzarlos contra las reclusas para que las devorasen. Otro de sus modus operandi se basaba en quitarles la vida a las internas simplemente disparándoles a sangre fría. También utilizaba un látigo trenzado para destrozarle los pechos a las mujeres que ella consideraba que tenían una buena figura. Una de las internas declaró: ella la golpeó en la cara con los puños y cuando la mujer cayó al suelo, se sentó sobre ella. Su cara se volvió azul. Trataba a las cautivas como conejillos de indias. Cualquier ensayo médico valía si con esto se conseguía impartir un sufrimiento extremo. Todo era lícito allí, sobre todo si la guardiana nazi podía presenciarlo y disfrutarlo. Llegó a sacar los ojos a una niña al pillarle hablando con un conocido a través de la alambrada, aseguraba un superviviente de Texo, y es que los abusos sexuales y las vejaciones a los más pequeños constituían sus prácticas habituales. A día de hoy no se conoce exactamente el número concreto de asesinatos que podría haber infligido en el galpón C del campo de Birkenau, pero las investigaciones apuntan a un promedio de 30 crímenes diarios. Echad cuentas si ya os he dicho que la capacidad del pabellón era de 30.000 reclusas. Auschwitz-Birkenau no fue el único campo de concentración donde se sufrieron las torturas y crímenes de Irma Gris. Durante un periodo corto de tiempo, de enero a marzo de 1945, regresó a Ravensbrück para ser enviada posteriormente a Bergen-Belsen, cerca de Hannover. Durante la madrugada de la rendición del 14 al 15 de abril de 1945, Josef Kramer, el comandante, negoció la entrega con los británicos. Mientras tanto, el recinto de Bergen-Belsen seguía en manos alemanas, por lo que el personal de vigilancia disparó contra varios prisioneros que intentaban escapar.
Por la mañana y muy temprano, los aliados llegaron y se encontraron con un personal teutón en fila, pulcramente uniformado, impecable, y de entre ellos se podía ver a Irma Gris, con una mirada fría y arrogante. Tras esos grandes portones del campo de concentración, a los aliados les esperaba el tifus, el hambre, la locura, la miseria, la lepra, la disentería y sobre todo, muertos. Miles y miles de muertos. La oscuridad y la perturbación junto con oscuras anécdotas campaba a sus anchas ahí dentro. Barracones repletos de cadáveres sembraban el horror ante un ejército británico que simplemente podía juntar y amontonar los cuerpos en fosas gigantes construidas simplemente para ello. Aunque la mayor parte del personal del campamento había conseguido escapar el día de antes, 80 de los miembros se mantuvieron en sus puestos con el fin de echarles una mano a los británicos. Los alemanes acataron sus órdenes sin pestañear. En la mañana del 17 de abril, Irma Gris fue fotografiada en las instalaciones de Belsen junto a Kramer. Dichas fotografías cruzaron el mundo a través de la prensa internacional, ocupando las primeras páginas de todos los periódicos, siempre con el mismo titular: Las fieras de Belsen. Tras la detención, Irma fue juzgada junto a Kramer y otros 40 oficiales en septiembre de 1945. Se les acusaba de cometer crímenes de guerra, de asesinato y malos tratos a los prisioneros de los campos de concentración de Bergen-Belsen y Auschwitz. En un registro de su vivienda, se encontró el horror a modo de trofeos, pantallas de varias lámparas hechas con piel humana. Ella misma había despellejado y asesinado con sus propias manos a 3 presos judíos. Desde el minuto 1, se convirtió en la estrella indiscutible del proceso judicial de Lüneburg. Cada día, los niños coreaban su nombre cuando llegaba, mientras ella lanzaba sonrisas coquetas. La prensa mantenía su entusiasmo con la vista y centraba toda la atención en la más joven de los acusados. Una vez que Irma entraba a la sala, su proceder cambiaba por completo. Iba alternando entre emociones de indiferencia y desprecio. Se mostraba distraída, ausente, garateaba dibujos en una libreta, se desentendía de los testimonios que iban en su contra y sus declaraciones estaban plagadas de no sé y nunca vi nada de eso. Pese a haber sido condenada con las pruebas más que suficientes, negó todos los cargos que se le imputaban. Jamás renegó de la ideología nazi y llegó a entonar los cantos marciales de las SS en la víspera de su ejecución. En el día número 54 del juicio, se le declaró culpable de todos los cargos. Según el tribunal, aun siendo responsable del bienestar de los prisioneros, violó las leyes y costumbres en tiempos de guerra, participando en maltratos de algunas personas, llegándoles a causar la muerte en muchas ocasiones a algunos de ellos. El veredicto fue simple: ser ejecutada en la horca. Un viernes 13 de diciembre de 1945 a las 9:34 de la mañana, Irma se dirigió a la sala de ejecuciones en compañía del británico Albert Pierrepoint, quien iba a ser su verdugo. Al entrar, contempló durante unos momentos a los funcionarios que estaban allí y después subió los escalones hasta la trampilla tan diligente como pudo. Sus últimas palabras fueron: "Schnell", rápido. Tenía 22 años.